Sorino, sommelier, catador de pisco y destilado, los saluda. Estamos en el número 221 de esta serie de videos que se llama destilados, mistelas, licores, vinos fortificados o licorosos del Perú y del mundo. Este es el número 21, ¿no? Vamos a hablar acá de un nájar, de un anís nájar, que es un anís arequipeño de una bodega además que tiene más de 160, 170 años ya de fundada, así que es una bodega importante y que es de Arequipa, ¿no? Entonces tengo aquí lo que le llaman una crema especial. Ellos tienen varios productos. Tienen la crema especial, tienen un producto más dulzón que es una etiqueta azul, tienen el seco que le llaman ellos, ¿no? Que es de mayor grado alcohólico. Este tiene 39.8, ¿no? 1854 es la bodega. También elaboran pisco, ojo con eso, y vino, un vino Borgoña también tienen, ¿no? Dice destilación especial de anís en grano con alcohol rectificado extra neutro, ¿correcto? Con el alcohol rectificado lo que hacen es saborizar o aromatizar con el anís en grano, ¿correcto? El anís es por lo general Arequipa, Cusco, Apurímac, Apurímac o Abancay tienen una gran producción de anís, así que indudablemente de ahí se surten para tener la materia prima correcta, ¿no? 39.8 es una botella de 750. Tengo otra botella acá más pequeña, ¿no? Tengo otra botella más pequeña de 500, 39.8 igual. Aquí habla, dice, cuentan quienes saben de viejas historias que hace mucho tiempo en estas tierras del sur del Perú existió una pareja cuyo amor quedó perennizado en fórmulas secretas que aún existen. Ambos en 1854 crearon la bodega Nájar y ahí en perfecta alquimia de amor elaboraron néctares y elixires espirituosos que dicen embrujaban a quienes los bebían. Hoy el mágico sabor y cautivante aroma de anís nájar aún nos embruja gracias a los descendientes de esta pareja ideal que ha sabido preservar celosamente aquella fusión de sueños y sabores, resumidos en una fórmula secreta imposible de emular. Anís nájar, ideal néctar postrero para un buen digerir que devuelve ligereza y otorga tibieza que hace olvidar el frío. Como siempre les digo yo, todos los destilados tienen una historia linda que contar, y esa es otra linda historia que tiene en este caso el destilado de nájar. A mí me pasó una vez en un restaurante, que es algo que hay que emular también, ¿no? Hay un restaurante que terminando el almuerzo nos servía de cortesía una copa de anís, y dentro de la copa había un grano de café, ¿no? Lo cual me parecía lindísima la idea, porque considero de que deberíamos replicarla en el pisco, ¿no? Debería haber, lógicamente, cuando hay una cena o un almuerzo familiar, ¿no? Regalar o obsequiar de cortesía un bajativo, como en este caso el pisco, sería también una buena sugerencia para todos los restauradores en el Perú y en el mundo, ¿no? Por supuesto. En este caso, no hay que poner necesariamente el grano de café, habría que buscar si es que hay que poner algo. En el caso de este anís con el grano de café, me da la impresión que era para contrarrestar, ¿no? Como es totalmente transparente, contrarrestaba un poco con la copa el grano de café, ¿no? Es una idea que se me ocurre a mí, ¿no? Pero bueno, pero es interesante ese tema porque se pueden hacer cosas muy simpáticas sin necesidad de que el costo sea muy alto y que perjudique indudablemente al restaurador o al restaurante. Bueno, vamos. En vista, este es ¿cómo le llaman? Crema especial le llaman a esta variedad de anís nájar, ¿no? Limpio, brillante e incoloro. La densidad es semidenso, tiene sus lágrimas. Vamos a la primera olfacción.
Bueno, aquí los 39.8 se mezclan con el anís, ¿no? De una manera muy especial, ¿ah? Hay un dulzor ahí. El anís le da un toque dulce muy interesante. Diría cremoso, podría percibirse algo así, ¿no? Pero más que nada dulce y el anís. Algo de herbáceo, muy ligero, una nota herbácea ligerísima. En tercera olfacción está limpio, eso no hay nada que discutir. En boca hay un ligero picor, el ingreso es cálido, alcohol medio, a pesar de los 39.8, el alcohol es medio, es bien untuoso, bien sedoso, el paladar se viste de dulce, ¿no? El dulzor es bien marcado, persistencia media más, diría yo, siempre recuerden, más de 15-20 segundos paladeando en boca ya es sinónimo de una muy buena calidad en el caso del destilado. El final es dulce, cremoso, diría yo, más sedoso y untuoso, ¿no? Que otra cosa. Equilibrado, ¿no? Las sensaciones herbáceas, bueno, más que nada diría yo a especias, ¿no? Puede haber ahí algo con canela, muy ligero, ¿ah? Muy ligero. Está muy bien el anís, tanto en boca como en nariz, ¿no? Se perciben casi los mismos descriptores. ¿Cómo lo acompañaría yo? Bueno, esto yo lo acompaño. Personalmente yo no como postre. Me tomo solamente el anís con su grano de café, ¿no? Pero sí se puede tranquilamente acompañar con cualquier otro postre, ¿no? Podemos también echarle un chorrito al queque o a la torta, ¿no? Yo creo que va muy bien con cualquier postre este destilado, ¿no? Hasta ahora lo tengo paladeando en la boca, es increíble, sabroso, invita a seguir tomando, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, pulgar para arriba, suscríbanse a los canales, estamos en TikTok y en el YouTube también. Más de 700 suscriptores ya nos siguen. Si les interesa recibir esta información, ahí estamos para todos. Gracias por estar ahí. No se olviden de la pregunta tonta en la que no se hace, como decía mi profesor, siempre con responsabilidad.